Estoy muy feliz y honrado de estar aquí con ustedes, con un grupo destacado, investigadores sobre la historia de la Primera Guerra o de las guerras mundiales en general. Como ya mencionó María Inés, mi aproximación es más bien desde la perspectiva global. Y para mí, obviamente, este tipo de encuentro me da la oportunidad de aprender más sobre estas experiencias locales, ¿no? Que son tan importantes para el entendimiento completo de los procesos que discutimos. Es decir, una dimensión, una perspectiva global solo puede ser sustentada si se nutre de las investigaciones de los casos locales, de las experiencias locales, que obviamente difieren muchísimo de país a país, pero también dentro de los países, de las capitales a las regiones, a las provincias, de las ciudades portuarias en comparación con ciudades de provincia. Así que hay que diferenciar y toda versión más global, más regional, siempre tiene el peligro, decimos, ¿no? Un cierto peligro de generalizar demasiado. Y yo estoy muy sensible a este peligro. Por eso lo que voy a presentar ahora también se abre a críticas, a discusiones, y sería para mí muy bien tener sus reacciones, sus preguntas, sus críticas también a lo que pretendo presentar ahora. Voy a hablar sobre algo que llamo yo, o que es encontrado en las fuentes de la época, el fin de un mundo, ¿no? Es esta idea de que algo terminó en el año 1914 y que no eh, volverá a pasar, ¿no? Que había este sentido de un fin de una época, un fin de una época, y eso, claro, era una discusión que fue mucho más allá de las exclusivas esferas de los diplomáticos y de las élites involucradas en la guerra de propaganda. En Latinoamérica la guerra fue antes que nada un suceso altamente mediatizado, y yo diría que también un suceso que era más o menos un símbolo, un ejemplo para la edad nueva que era a empezar con este evento. Aunque obviamente las clases altas produjeran la mayor parte de las fuentes disponibles, queda en evidencia la sorpresiva y alta repercusión que desencadenó el conflicto en amplios sectores de la población latinoamericana, sobre todo en las ciudades. Aquí hay un cierto desequilibrio que me doy cuenta entre el campo y el contexto urbano. Pero eso no significa que en el campo no había repercusiones de la Primera Guerra Mundial. Es un punto que podemos discutir quizás después. Yo en esta presentación voy más o menos a enfocarme en los contextos urbanos, en las ciudades, y en la mayoría de los casos también en las capitales de muchos de los países latinoamericanos. En estos desarrollos se puede leer una transformación en las percepciones del mundo, que estuvo estrechamente ligada con la recepción del desarrollo de la guerra y de sus tangibles efectos, que al mismo tiempo excedió mucho a eso. La guerra tuvo efecto en lo que llamo la conciencia global de muchas personas en Latinoamérica. ¿Qué es la conciencia global? Es la idea de pensarse a sí mismo o a su grupo social como parte de algo más largo, de algo que va más allá de la región, que va más allá del contexto urbano o del barrio, y que incluso va más allá de la nación,
y del continente, es decir, sentirse o observar algo que tiene un impacto en su propia vida, aunque viene de una parte muy distanciada del mundo, ¿no? Esa idea de que para nosotros hoy es más o menos normal, especialmente en tiempos de corona, ¿no? Que para nosotros obviamente es la gran crisis global de nuestros días, y para nosotros es algo obvio que existe este entrelazamiento, ¿no? Entre nosotros y los brasileños o los argentinos, los alemanes, somos en una experiencia común, ¿no? En una experiencia humana. Yo diría que esta Primera Guerra Mundial contribuyó bastante para que una conciencia como esta se desarrolle, ¿no? Y que sea como un elemento clave para entender la historia del siglo XX hasta el día de hoy. Bueno, y allá en América, acá en América Latina, se desarrolló a través de los informes de prensa y de los tangibles impactos que tuvo la guerra en, por ejemplo, el comercio, que tuvo la guerra en las migraciones, que tuvo la guerra en la vida diaria social, ¿no? En la falta de productos, en la falta de alimentos, en el auge de los arrendamientos, en problemas sociales, en las huelgas, en las luchas callejeras. Eh, eh, Aparte de eso, se desarrolló una fuerte sensibilidad en relación a los entrelazamientos y a las múltiples dependencias de las que formaba parte su región, es decir, la región, la América Latina del mundo. En la discusión en relación a la guerra, los latinoamericanos formaban parte de una construida comunidad mundial. Y otra parte de mi argumento es que realmente en esta crisis también muchos comentadores latinoamericanos descubrieron la comunidad de intereses entre los distintos países, las distintas naciones latinoamericanas, una cierta identidad regional, aunque eso no implicó mucha actitud. Bueno, en esta discusión en relación a la guerra se desarrolló una cierta identidad regional también. Lo que se dio fue una especie de delimitación simbólica que acortó radicalmente la distancia entre la región y los campos de batalla. La guerra tuvo alcance mundial también porque impactó las experiencias cotidianas de mucha gente en América Latina. ¿Y cómo funcionó eso? Yo diría que fue especialmente un suceso, un gran suceso mediático, ¿no? Un suceso en la prensa latinoamericana que ensombreció todo lo demás y que llenó todas las gacetas. Los comentarios podían llegar a tener un fuerte impacto en las capitales urbanas latinoamericanas debido a la explosión experimentada por el medio de prensa durante la década de 1910. Sus lectores no se restringían como en el siglo XIX solo a miembros de las élites nacionales, sino que también reclutaban cada vez más a lectores de la clase trabajadora, así como la creciente clase media. Los telegramas de las agencias de noticias se agolpaban. Los comunicados de todos modos no gozaban de más de un día de actualidad y la avidez por noticias de último número era enorme. La prensa bonaerense imprimía por lo mismo 3 a 4 tirajes diarios. La gran cantidad de fotografías que representaban las armas modernas, las maniobras y la aristocracia europea aumentaron el interés. También es decir, que este evento mediático también
era un evento visual. Y desde mi punto de vista, de lo que yo sepa de las fuentes de América Latina de la época, también una cantidad de imágenes, una cantidad de fotografías excepcional, que no se tenía antes para un evento tan distanciado, ¿no? Como una guerra en Europa. Y en 1914 no hay que olvidarlo, esta guerra todavía no era una guerra global, sino más bien se pensó que eso se quedará una guerra europea, claro, con algunos buques de guerra en los océanos del mundo, pero la mayoría de la gente pensaba que esta guerra será primero una guerra muy breve. Antes de la Navidad estaremos todos en casa y vamos a festejar la gran victoria. Eso pensaron los aliados y también los alemanes. Se equivocaron, lo sabemos, ¿no? Se equivocaron bastante, pero al mismo tiempo, fuera de Europa, la gente pensaba que al final de cuentas es una de estas guerras europeas que ya había bastante antes de 14, ¿no? Las guerras de los Balcanes, bueno, muchas guerras en la época y por eso la idea de tener esta globalidad de la guerra es algo que se desarrolló a lo largo de los meses después del estallido de la guerra. Pese a que la rápida propaganda implementada por los países en guerra se hizo patente de manera masiva, la prensa y el público en Latinoamérica no fue de ninguna manera tan naif como lo suponían algunos estrategas europeos. Es que esta guerra propagandística también era un elemento nuevo, un elemento muy discutido en esta época, una propaganda que no se restringió a un continente, a Europa, sino que iba más allá para realmente ser escuchado y visto en todas partes del mundo. Esto se debió en parte porque los corresponsales informaban directamente desde los escenarios bélicos. Aquellos reporteros de guerra trabajaban para todo el espacio latinoamericano. Por ejemplo, la famosa revista ilustrada Caras y Carretas envió de inmediato al frente aliado a sus corresponsales Javier Bueno y al dibujante Federico Rivas. En el periodo siguiente, la revista imprimió informes de hasta 5 corresponsales a los diferentes frentes, presentando así a sus lectores una impresión inmediata de los sucesos de guerra. La falta de credibilidad en la prensa europea sin duda favoreció que los reportajes de guerra se adaptasen bien a los lenguajes humorísticos. Ya a mediados de agosto de 1914, la prensa peruana y cubana dudaban de los telegramas provenientes de Europa, que solo presentaban notas exitosas de los aliados, ¿no? Los vagos y contradictorios informes provocaban confusión en todas partes, incluso entre los corresponsales cercanos a los escenarios de guerra reinaba una, cito, absoluta ignorancia acerca de lo que realmente estaba en juego. Esta era una oportunidad única para caricaturistas y escritores satíricos. El dramaturgo Emilio Dupuy de Lome transformó la confusión en torno al tema en un monólogo teatral de un acto titulado, cito, No me hable de la guerra, que se estrenó en noviembre de 1914 en la Comedia de Buenos Aires. El protagonista expresó allí su pesar, cito, hombre, pero ¿ha visto usted el disparate que dice hoy la prensa? Menos mal que en La Nación hay un telegrama que lo desmiente, aunque yo me inclino a creer lo que sostiene La Mañana. La Razón dice todo lo contrario, pero el diario parece confirmarlo. De modo que lo mejor será esperar última hora o crítica para saber a qué atenerse.
aunque dice la vanguardia. Bueno, fin de cita. La prensa latinoamericana reaccionó de diversas maneras al engaño mediático masivo debido a la propaganda de guerra. Debido a la falta de alternativas, la mayoría seguía publicando los telegramas, aunque hubo algunos que no pudieron dejar de comentar las mentiras de la propaganda. Así, por ejemplo, a comienzos de agosto, El Imparcial, un periódico mexicano, explicó, reaccionando a las acusaciones de publicar supuestas noticias falsas y parciales acerca de los sucesos europeos, que no pretendía perjudicar a ningún partido y que de inmediato ponía su página a disposición de todos aquellos que contasen con noticias verificables. La competencia mexicana, El Nacional, tituló su sección de correspondencia sobre la guerra, cito, Verdades y Mentiras. Y en Colombia se publicaron sensacionales notas de éxitos en el frente en las columnas de humor, ¿no? Así que realmente una reacción de la prensa que a mí me impresionó mucho, ¿no? Que al final se dieron cuenta que todas estas cosas son más o menos mentirosos, así que podemos publicarlos en las columnas de humor. Pese a las fuertes dudas existentes en cuanto a la verdad del contenido de las noticias emitidas por las agencias, el interés por los acontecimientos siguió siendo enorme. La prensa informaba una y otra vez acerca de diversos contextos en los cuales las noticias de guerra se recepcionaban con avidez por mujeres y hombres de diversas clases sociales. En cierto sentido, la guerra congregaba a personas creando nuevas formas de públicos, como fue el caso de Los Pocitos, ubicado en las afueras de Montevideo. Sin duda, la guerra cobró especial relevancia en aquellas ciudades portuarias y centros de población de las sociedades migratorias sudamericanas, en las que vivían minorías nacionales más grandes provenientes de los países que dirigían la guerra. Pues también en algunas regiones alejadas, la noticia del estallido de la guerra transformó la vida de muchos. Los humoristas de caras y caretas también descubrieron pronto la obsesión de los bonaerenses, que se convertiría en el blanco de sus comentarios irónicos. Así lo informó Julián Castex en un relato ficticio acerca de un hombre que lo primero que hacía por la mañana, apenas sonaba el despertador, no era tomar mate, sino que salir a buscar noticias frescas de la guerra. Para ir a la ciudad, ya no caminaba como antes a través del parque, sino que se dirigía directamente a los grandes periódicos, a donde se representaba en enormes mapas el desarrollo actualizado de la guerra europea. Al mismo tiempo, sostuvo que la insaciable demanda por noticias desde Europa había incrementado los conocimientos históricos y geográficos de las clases bajas, ya que incluso los más pobres escuchaban atentamente a los pregoneros en las plazas, y los lustrados de zapatos, por su parte, tenían que estar muy bien informados en cuanto al transcurso de la guerra para poder informar a sus clientes y de esta manera proteger su trabajo. Al mismo tiempo, las metáforas de guerra encontraban cabida en comentarios sobre la política interna, como lo demostraron la gran cantidad de caricaturas en los contextos de diversas elecciones durante aquellos años. A los protagonistas del ya mencionado Dupuy les iba parecido que a los de Castex, cito, no puedo salir a la calle sin tropezar enseguida con algún amigo cariñoso que, tomándome por su cuenta y creyéndose en la obligación de ponerme al corriente de las operaciones de la guerra, me suelta una conferencia que casi siempre dura más de 2 horas.
Fin de cita. Para este reinaba una, cito, manía bélica con personajes como los locos de los mapas, los profetas o los expertos militares. Incluso los productos de los comerciantes callejeros habían cambiado. Ahora vendían coloridos mapas y impermeables de contrabando. Informó acerca de las discusiones generadas en los tranvías con mofa y con irritación acerca de los tontos chistes de guerra que ya conocía. El humor negro que trataba por igual a todos los líderes de guerra deja reconocer que la reputación de Europa se había resentido notoriamente y que quedaba muy poco del antiguo gran respeto existente por el viejo mundo. La manía por la guerra era bienvenida para un periodismo que apostaba cada vez más por imágenes y sensaciones, acercándose así al periodismo sensacionalista de influencia norteamericana. La nueva modalidad de reportajes sensacionalistas queda perfectamente bien representada, por ejemplo, a través de la revista ilustrada brasilera Revista de Semana, que le prometió a sus lectores el 1 de agosto de 1914 informar detalladamente acerca de todas las catástrofes que ocurriesen en Europa. La riqueza imaginativa de la prensa quedó en evidencia con el invento de un vistoso sistema de señales de colores que se instaló en el tejado de su edificio el 14 de agosto. Los círculos de color blanco con un punto rojo al centro representaban la victoria de las potencias centrales. Los círculos con verde al centro, las de los aliados. Además, la sirena de la redacción sonaba cuando llegaban telegramas nuevos importantes. El hecho de que las personas esperasen con expectación este tipo de señales lo demuestran las diversas fotografías que representan masivas marchas al frente de los edificios de prensa y que se publicaron en la prensa durante este periodo, reafirmando así su propio éxito. La prensa acentuó el carácter espectacular de la guerra a través de fotografías e ilustraciones con presuntas escenas pintorescas de sus acontecimientos. En las portadas los titulares se imprimían junto a imágenes de paradas militares, aviones modernos y cañones gigantes que simbolizaban la fascinación que todavía ejercía Europa para la mirada de muchos. El público latinoamericano se entusiasmaba ante todo por los novedosos recursos bélicos, como aviones, dirigibles, submarinos y tanques, como lo sugieran la gran cantidad de imágenes presentes en los medios. En ellos se mostraba claramente la influencia de la propaganda, pues la mayor parte de las imágenes se lanzaban con el objetivo de demostrar el poder y la superioridad de los correspondientes partidos de guerra. Un elemento exótico que despertó gran expectación en la prensa fue la implementación de tropas desde las colonias en los escenarios de guerras europeas. En los comentarios se advierte el grado de racismo existente entre las élites latinoamericanas. En los informes acerca de los aportes de China a la guerra, los lectores seguían en parte las ideas racistas de los europeos que representaban a los chinos como gente apta para adaptarse solo a trabajos menores. Un soldado del frente representó en sus memorias las modalidades de lucha de sus compañeros africanos como algo especialmente bárbaro y brutal. Por lo mismo, un pensador tan connotado como José Ingenieros tampoco dudaba que la, cito, raza blanca, fin de cita, hubiese demostrado su superioridad una y otra vez durante varios siglos. El abordaje directo hacia el espectador
fue algo novedoso. El diario Jornal do Brasil impulsó en septiembre de 1914 a la participación con un juego de ganadores. Ante la vista de un mapa, los lectores debían indicar cómo se verían, en su opinión, las fronteras en Europa hacia 1915, cuando se proyectaba el fin de la guerra. La prensa no solo buscaba despertar interés entre los lectores masculinos tradicionales, sino que se dirigió cada vez más a mujeres e incluso a niños identificados como nuevo grupo objetivo. Caras y Caretas extendió un concurso de dibujos infantiles en septiembre de 1914. Las entregas reflejan cuán fuertemente se interesaban, sobre todo los jóvenes, por los sucesos bélicos en contraste con los temas que llamaban la atención a las chicas. El rol de la mujer en la guerra fue un tema que los ilustradores abordaron de buena gana. En Latinoamérica, las mujeres también ocupaban el centro de dichas representaciones, ya sea como enfermeras o voluntarias. Los periódicos acentuaban su sentido del deber al servicio de la madre patria, ya fuera del lado de las potencias centrales o de la de los aliados. La ya clásica apropiación de la mujer como metáfora de la nación en el contexto de la guerra incrementó fuertemente su importancia. Las representaciones más dominantes reproducían estereotipos de género como, por ejemplo, lo hizo la llamada moda en la guerra, o bueno, las revistas de mujeres como la revista cubana Social difundieron estas imágenes y el tópico de la guerra se encontró también en los anuncios de la publicidad. Con el tiempo, los líderes de guerra se interesaron por la movilización de mujeres para labores de trabajo e incluso para el servicio militar, lo cual se representó como una infracción contra las llamadas leyes no escritas de la lógica. Fin de cita. De acuerdo a las imágenes transmitidas por la prensa, los roles de la mujer en esta guerra eran servir y asistir abnegadamente para aliviar la existencia de los guerreros. Las mujeres representaban el ideal de la humanidad que existía por sobre todas las cosas y pese a la guerra. La publicidad de productos no solo reconoció con referencia a las clientas femeninas el potencial que tenía el tema de la guerra en sociedades de consumo latinoamericanas que emergían lentamente en esta época. Sin importar que se tratase de alcohol, moda o medicamentos, las alusiones a la guerra, la mayoría de las veces con una nota humorística, se encontraban en los diarios y revistas, así como en los espacios públicos en las ciudades en vía de modernización. Empresas locales y sobre todo norteamericanas que se habían expandido fuertemente en los mercados latinoamericanos se sirvieron de esta estrategia publicitaria. La guerra, concebida como suceso mundial, encontró cabida de diversas maneras en la visión de mundo de la gran masa de población, alcanzando una dimensión completamente nueva. El tema se desarrolló en Brasil a través del género de la llamada literatura de cordel, que publicaba literatura popular en pequeños cuadernos y que era muy difundida, sobre todo en el norte y noroeste de Brasil. En Argentina se entusiasmaron con el tema poetas tangueros como Alejandro Bustamante o Eduardo Arrolas. La popular literatura gauchesca o criollista que coleccionó durante los años de la guerra el científico alemán en servicio argentino Robert Lemaniche fue receptiva a las temáticas bélicas también. Aquí primo, sobre todo en el verso a donde el horror de la guerra se situaba al centro,
junto a los hechos heroicos. Los poetas eran la mayor parte de las veces autodidactas, como lo fue en cierto Abaca, por ejemplo, quien reflexionó a propósito de esto, disculpándose por su texto modesto. Pero en un país con una mayoría de población analfabeta, ese tipo de literatura popular que se difundía en cuadernos baratos de 10 a 30 páginas constituía un verdadero medio masivo porque circulaban y se recitaban públicamente en diversos contextos y también en provincias. En uno de los folletos, el título era Sargento Salomón, de Rosario, recitó en versos, entre otros, los éxitos bélicos de los franceses, las derrotas de los alemanes y la valentía de los belgas. Sargento quería que su texto, Italia Neutral, fuese acompañado de la música de los himnos anarquistas, hijos del pueblo. En los cuadernos se encontraban a menudo piezas cortas de teatro de un acto, como aquella de un llamado Tito Livio Foppa, titulada Mambrú se fue a la guerra, que fue estrenada el 30 de octubre de 1919 en Buenos Aires y que dramatizó el dolor de los soldados que regresaban de la guerra. O la tragedia después de la guerra de un León Vietes, en la que un hombre viejo y un soldado agónico reclaman mutuamente sus pesares. El escritor argentino Belisario Roldán publicó en 1917 la novela folletinesca Una madre en Francia, en la serie La novela semanal, que se trató de la historia de una madre que se transformó desde una anarquista antiguerra a una cadente patriota. Horror y fascinación son casi inseparables en representaciones como estas. Los cuentos de terror en revistas ilustradas eran al parecer muy populares entre el público, dada su frecuencia. Los lectores se enteraban del pesar de los soldados, sobre todo a partir de este tipo de informes. Pero la literatura testimonial también habló de lo mismo como lo expresó, por ejemplo, un soldado de nombre Juan B. Omet, voluntario argentino en servicio francés, que al final escribió en su libro: Hoy comprendo la horrible mentira de esta guerra, y continuó diciendo, cito, no hay aquí hombres civilizados, son todos salvajes, peor que salvajes, y yo he entrado en la cuenta, desgraciadamente engañado, arrastrado y corrompido por ellos. Aún del hombre que tenía buenos sentimientos han hecho una bestia feroz. Abajo la guerra, muera 1000 veces la guerra. Fin de cita. La protesta en relación a la falta de sentido en torno de la guerra se expandió y encontró resonancia, por ejemplo, en la poesía del chileno Vicente Huidobro. Pío Gil, un intelectual venezolano que había huido de la dictadura de Vicente Gómez a París, tampoco quiso otorgarle credibilidad al mito de la guerra justa que difundió la propaganda de las potencias beligerantes. Sobre todo, el carácter industrial que cobró la muerte en las trincheras del frente francés generó repugnancia. Esta imagen negativa se hizo cada vez más nítida mientras más se supo acerca del destino que sufrieron las víctimas civiles en los territorios que habían sido ocupados, por ejemplo, en Bélgica. Los escritores populares Vicente Arrillaga y Julio Virtuoso de Argentina señalaron choqueado, cito, hombres que han estudiado se suben en un aeroplano y lleno de entusiasmo lanzan una bomba sobre la ciudad enemiga. La bomba cae y explota. Sus proyectiles matan hombres, mujeres y niños.
víctimas inocentes, pero víctimas que quisieran hacer lo mismo que el aviador ha hecho. El aviador que ha sembrado la muerte recibe honores, el pueblo a que pertenece le condecora, y si mata mucha gente le hace una estatua, y el ayuntamiento del país en que ha nacido le da su nombre a uno de sus calles. Fin de cita. Y bueno, estos ferocidades no ocurrieron en lugares alejados del mundo, sino que en medio del corazón de la civilización, o a lo menos de la llamada civilización, que había sido admirada hasta entonces por todas las clases latinoamericanas. Y bueno, en esta fase, especialmente las clases altas y medias de Latinoamérica y de otras regiones del mundo estuvieron relativamente bien informadas, como lo indica el amplio panorama de noticias existentes de este periodo, referidas a las tensiones y estallidos de violencia ocurridos en diversos escenarios de Europa ya antes de 1914. Pese a ello, el paso hacia la Guerra Caliente en agosto de 1914 tuvo un efecto de shock, lo que se deja leer en las innumerables notas sensacionalistas existentes. La globalidad del estallido de violencia, la relación que se estableció con los sucesos que ocurrían en Europa y en América parecían estar claro. Lo que se jugaba en el viejo mundo significaba el fin de un mundo para la mirada de muchos contemporáneos. ¿Significaba acaso el fin de la civilización? Esto era una pregunta central. Muchos políticos, intelectuales y reporteros latinoamericanos reflexionaron en torno de esta cuestión de manera recurrente durante el transcurso de la guerra. Me doy cuenta que ya he necesitado mucho tiempo. María Inés, ¿cuánto tiempo me queda? No, tómate el que necesites. De todas formas, arrancamos un poco después de lo previsto, así que no hay ningún problema. Ok, Extiéndete muchas lo que busques. gracias. No, por favor. Junto al fatalismo inminente en muchos de los comentarios, las noticias expresaban por lo general también sobresalto. El estallido de la guerra causó un shock para las potenciales amargas consecuencias que implicaba para Latinoamérica. En todas partes, los medios utilizaban la noción de catástrofe, cuyo resultado sería sin duda una llamada hecatombe, ¿no? Una hecatombe de millones de hombres. La ruina de todo el mundo en la que no importaba quién fuera el vencedor o el perdedor. Raúl Crespo, el cónsul de Venezuela en Génova, informó antes de 2 semanas transcurridas tras el estallido de la guerra, cito, se retrocede a la barbarie, o quien, si esto sea una especie de quema de esas que se acostumbran en nuestras selvas tropicales, en que todo desaparece bajo el fuego devorador, para que después el labriego remueva el suelo ennegrecido y plantee en la entraña fecunda la simiente nueva que producirá el fruto de bendición. Fin de cita. Cabe destacar también la visión del periodista Antonio de Pío Araujo de México, quien dedujo de todos modos algo positivo de ello, pues la llamada guerra de las razas y religiones, que solo se concentran en los disputados intereses de la burguesía y del capital, se transformaría tarde o temprano en una guerra de solidaridad entre los trabajadores contra los opresores. La gran revolución mundial, según su opinión, se podía palpar. Su compatriota anarquista Ricardo Flores Magón era aún más entusiasta. Este incendio mundial llevaría a que el capitalismo se extinguiera a sí mismo, según Flores Magón. Cito,
Si de este conflicto no resulta la muerte del derecho de propiedad privada, el aniquilamiento del principio de autoridad y la extirpación en las conciencias de la fe religiosa, habrá que convenirse en que la humanidad está tan prostituida que necesitará cientos de años todavía para lograr su regeneración. Fin de cita. Aun cuando el anarquismo no representase al interior de los movimientos obreros latinoamericanos una opinión mayoritaria, las palabras de Flores Magón reflejaron el espíritu de la época, pues la dimensión global de la guerra fue desde el comienzo un tema central en todos los comentarios y debates. Ya el 2 de agosto de 1914, el editor de La Nación lo trajo a colación cuando describió los sucesos en Europa como un drama de toda la humanidad a donde no cabían espectadores. Otros comentaristas tematizaron individualmente el mismo punto en este periodo inicial, señalando que aquella guerra no era europea, sino que universal, pues destruía todos los vínculos entre los hombres. Estos comentarios aludían a la realidad de los problemas sociales y económicos que el estallido de la guerra trajo consigo en Latinoamérica. La sensación de ser afectada directamente por la guerra, de estar involucrada en los sucesos mundiales, era muy realista porque las consecuencias de la guerra se hacían patentes de manera dolorosa. En total, y en esto estuvieron de acuerdo los observadores, 1914 era un mal año para la humanidad, pues una catástrofe única proveniente de Europa había remecido al mundo entero. Entonces, ¿qué conclusiones sacaba una América Latina en relación a estos oprimentes sucesos? Para muchos, Europa todavía era el centro de la civilización y el impulsor de la misma. Esto lo demostró una encuesta realizada por nosotros, la revista Nosotros, ¿no? Ya en octubre de 1914, en la que intelectuales latinoamericanos fueron consultados especialmente por los efectos que tendría la guerra para la humanidad y sobre todo para América. Esta civilización basada en racionalidad y materialismo parecía acercarse hacia su fin. Pero, ¿qué se podía concluir en relación a esto? ¿Había tocado ya la hora de América que había cantado el poeta Ángel Falco en sus poesías? Fue inédita la falta de indulgencia sostenida en la discusión sobre Europa, que se consideró desde la independencia como modelo y ejemplo a seguir para el desarrollo latinoamericano. Los periodistas discutían ahora abiertamente acerca del proceso de barbarie que vivía el viejo mundo. En la supuestamente bien cultivada Europa, la civilización estaba en la bancarrota. Según los comentaristas, pues la tecnología más compleja y moderna se ponía ahora a disposición de la eficiencia de la muerte y servía para el enriquecimiento de élites económicas sin una conciencia. Ingenieros, por ejemplo, escribió en septiembre de 1914, cito, la vieja Europa feudal ha decidido morir como todos los desesperados por el suicidio. Fin de cita. La crítica a Europa, por cierto, también se manifestó antes del estallido de la guerra. En agosto de 1914, sin embargo, la ira creció ante la traición de la civilización de la cual Latinoamérica también se sentía partícipe. En parte, la desilusión se transformó en compasión. Europa parecía ser digna de lástima como viejo continente que en su vía hacia el desarrollo había sido arruinada y arrojada, retrocediendo varias décadas. Unos comentaristas encontraron palabras elocuentes. Cito, la barbarie está en auge, la civilización llora, el instinto de la bestia triunfa.
Fin de cita. En esta cita se expresa la consternación por la pérdida del centro de referencia que Europa había representado por mucho tiempo para intelectuales latinoamericanos. De todos modos, los columnistas no escatimaban en malicia. Según la opinión del historiador y geógrafo brasileño Basílio de Magalhães, su país natal se encontraba en la pubertad, pero Europa más bien en la menopausia. El diario mexicano El Demócrata comentaba de manera irónica la arrogancia de los europeos en relación con América Latina y diagnosticó el subdesarrollo de la propia región, ya que en cuestiones militares y en cuanto a brutalidad no era fácil ganarle al viejo mundo. Según el editor, cito, en la joven América las guerras no son tan espantosamente civilizadas. Fin de cita. Su colega del diario del Hogar se dio cuenta que la vieja Europa, para que México siempre había sido un país bárbaro, peleaba ahora una lucha mucho más sangrienta por motivos mucho menores. A nombre de la civilización se libraba allí una acuciada batalla debido a la codicia y envidia de agentes secretos y aristócratas, mientras que en su propio país, en México, aún los problemas se referían a reformas sociales e igualdad social. Leopoldo Lugones argumentó de manera similar, sosteniendo el 11 de julio de 1914, frente a la guerra inconcluso, que, cito, nosotros somos exclusivamente los dueños de nuestro propio destino. El nuevo mundo presupone que ya ha iniciado una nueva civilización. Fin de cita. De hecho, muchos observadores estuvieron de acuerdo en que el futuro de la civilización radicaba ahora en América. Ya la Europa misma no le ofrece un asilo seguro, como escribió el argentino Jaime Brull a comienzos del año 15 en Caras y Caretas. Esta civilización debía resurgir como el ave fénix entre las cenizas del purgatorio europeo. Al otro lado del Atlántico, iluminado a América como la montaña de Ararat. En su charla ante el Senado el 31 de mayo de 1917, Rui Barbosa, el famoso político brasileño, argumentaba que Europa había dejado de impartir lecciones. América tenía ahora el rol de defender los valores de la civilización. Pues, cito, América pertenece no solo a los americanos, América pertenece a la humanidad. Fin de cita. El editor del diario uruguayo La Razón opinó que América ya había demostrado su vocación y que era ahora el modelo a seguir por la humanidad del futuro. Incluso el declarado amigo de los aliados y poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios, alias Almafuerte, admitía que la civilización ya no estaba sujeta a un país específico o a un continente, sino que se debía como civilización de la humanidad. La guerra, para muchos, ofreció la oportunidad única entonces de zafar de la dependencia de los europeos y de derribar el poder de los monopolios extranjeros. El cúmulo de las opiniones que se publicaran en general dan cuenta de la confianza que se tenía en cuanto al futuro de la propia nación, que ganaba en prestigio a costa de los europeos y que se limitaba en el círculo de los poderes civilizados. El experto chileno de Derecho Internacional Alejandro Álvarez estaba convencido que toda América ganaría en peso siempre y cuando lo supiera dirigir hacia logros civilizatorios y que una vez concluida la guerra repusiera los viejos valores nuevamente. El pedagogo y reformador universitario
Saúl Taborda sostuvo, cito, Europa ha fracasado. Ya no ha de guiar al mundo. América, que conoce su proceso evolutivo y así también las causas de su derrota, puede y debe encender el fuego sagrado de la civilización con las enseñanzas de la historia. Fin de cita. Para concluir, el rol ejemplar del viejo mundo perdió validez rápidamente en Latinoamérica durante la Guerra Sangrienta. Fue profundo el shock que produjo el tamaño y la dimensión global de la violencia, el ataque a la civilización común y el hundimiento de Europa, el potencial revolucionario que se encendió a través de la guerra. Y en última instancia también la ira, porque los europeos habían tolerado llegar hasta este punto. Por otra parte, las heterogéneas reacciones también mostraban cuán fuertemente estaban anclados entre los observadores latinoamericanos los patrones discursivos europeos. En la percepción de los latinoamericanos, la guerra mundial significaba un suceso singular, una sensación que incluía una tragedia de la cual no era posible escapar. La catástrofe tuvo un significado profundo para América Latina y para todo el mundo, con la cual se percibió más cercana que nunca. El desarrollo y la paz se habían transformado en ruina y muerte, pero América en medio de esto se lograba perfilar como el nuevo refugio de la civilización. Los efectos de la guerra, que ya eran perceptibles con toda su fuerza en la región a comienzos de 1914, mostraban sin duda que se avecinaban nuevos desafíos para Latinoamérica que influenciarían de manera importante su posición en el futuro. Muchas gracias por su atención.